Bien, pues vamos a ver en este video tutorial acerca del método del desbloqueo. El método del desbloqueo es el paso siguiente a la terapia ortofónica. La terapia ortofónica fue aquella en la que se ayuda a la persona a que los movimientos que realiza con la lengua, los labios y el pelo del paladar sean muy similares a los que necesita el fonema que está ausente para que finalmente logre producir ese fonema en aislado y después se ayude a que ese fonema se inserte en el contexto de sílabas, sílabas directas, sílabas inversas, y luego en una estructura junto con otras sílabas, de manera que el fonema aparezca en posición inicial, media y final. Para estas alturas, esa estructura de sílabas ya es una palabra. Así que finalmente el fonema se inserta en las palabras y de esa manera se pretende que se generalice el uso del fonema. Así que la terapia ortofónica tiene que garantizar que el aparato fonoarticulador es capaz de producir ese fonema en aislado y en el contexto de sílabas. Sin embargo, muchas veces cuando el paciente ya ha adquirido ese fonema, resulta que con nosotros en terapia logra producir el fonema, logra la denominación, logra la repetición e incluso a veces de forma espontánea utilizar el fonema en las palabras que nosotros motivamos dentro de la sesión. Y entonces ya no resulta un lenguaje tan espontáneo, es un lenguaje más bien un poco dirigido. Así que cuando el paciente sale de la terapia y está en su casa, es más, desde que sale del momento de la programación de la sesión y se está despidiendo de ti, es muy probable que le escuches decir palabras que llevan ese fonema y lo logra decir en muchos, menos en algunas o en alguna palabra donde ya lo automatizó de forma incorrecta. Vamos a suponer que él se llama Rodolfo y que Rodolfo acaba de adquirir hace un par de semanas el fonema vibrante largo, así que ya lo dice en el contexto entre vocales, ¿no? Como en carro, como en corre, y ya lo dice también al inicio, ¿no? Entonces ya dice rápido, ya dice rojo, pero cuando le preguntan cómo se llama, sigue diciendo que se llama Dodolfo, ¿no? Por tanto, ¿cómo es posible que si ya puede producir el fonema, no generalice su uso en todas las palabras? Pues porque hay formas de palabras que se han automatizado. Sabemos que hay estereotipos fonemáticos y estereotipos motores verbales. Los estereotipos fonemáticos son las praxias del fonema en aislado y los motores verbales son las praxias de la palabra completa, del paquete completo de movimientos que tenemos registrados, automatizados por tanto, como el patrón motor de una palabra. Entonces, aunque el niño adquiera el estereotipo fonemático y sepa usar de manera consciente y voluntaria ese estereotipo en el contexto de sílabas y de hecho puede introducirlo en la mayoría de las palabras, puede ser que haya estereotipos motores verbales o praxias de palabras que estén tan consolidados, tan automatizados como praxias, pues, que no pueda esas palabras de manera espontánea e inconsciente decirlas de forma correcta. Y para eso se utiliza el método del desbloqueo. Entonces, este método no aparece en algún libro. Así que si ustedes me preguntan de dónde lo vamos a leer, pues no hay uno. Entonces, ¿cómo de dónde se propone? Pues de todo lo que conocemos acerca del procesamiento psicolingüístico, de la denominación, todo lo que sabemos sobre las praxias, todo lo que sabemos sobre el desarrollo del lenguaje, sobre la terapéutica misma del habla, etcétera. Digamos que esta propuesta metodológica surge de todo lo que en nuestra profesión se conoce. Y bueno, la propuesta la hago yo y esperemos en algún momento poder publicar algo sobre esto. Sería genial hacer alguna investigación, ¿no? De niños que se traten de corregir sin este método y niños corrigiéndolos con este método y entonces nosotros probemos su eficacia. Les diré que yo lo he probado con mis pacientes, que han sido bastantes y que en todo siempre he tenido éxito. Entonces, pues por eso es que se los estoy compartiendo y además, pues ya probándolo con pacientes, ya he visto qué paso seguir y qué sí no funciona, etcétera. Así que entonces le vamos a llamar así el desbloqueo. ¿Por qué? Porque hay una autora que se llama Tsvetkova y Tsvetkova es una alumna de Luria
y hace una propuesta ella para la rehabilitación de pacientes afásicos y siempre inicia diciendo que es importante desbloquear aquel mecanismo que está muy afectado. Así que tomamos esta parte de desbloquear para aplicarlo a la terapéutica de los niños y decimos, bueno, en el niño también hay algo que hay que desbloquear, que es la praxia que es incorrecta, desbloqueamos y creamos una nueva praxia corregida. Ahora, entonces, paso número 1. Tienes que identificar cuál es la palabra que generalmente articula con error, que en el lenguaje espontáneo, en su casa, en la escuela, es más, saliendo del consultorio, luego se le nota que tiene dificultades. Así que la primera es identificar las palabras que no se han corregido o no se han generalizado con el uso del fonema que recientemente se ha adquirido. Entonces, obtener un listado de palabras con error en el uso del fonema. Debe de ser solo ese fonema el que tenga error. Si la palabra tiene un conjunto de procesos fonológicos, para eso no aplica este método. Este método es exclusivamente para aquellas palabras en donde todo es perfecto, menos ese fonema que ya se ha adquirido y ya se ha demostrado que fonéticamente tiene la habilidad de producirse. Entonces, obtener un listado de palabras con error en el uso del fonema recién adquirido. ¿Cómo lo vas a pedir? Esto también lo tomamos de la propuesta, por ejemplo, del trabajo que se hace con las disfemias o tartamudez y del trabajo que se hace con los adultos afásicos. En estos dos tipos de pacientes hay, por ejemplo, en el caso de las disfemias, se propone a la familia que durante una semana se haga la observación de los errores del niño para que se identifique exactamente en contextos en los que se tartamudea más o menos. En el caso de los afásicos también les pedimos que durante la semana observen cuál es aquella palabra que comienza a surgir. O sea, es la observación de una semana. Así que nosotros tendríamos que pedir lo mismo, vamos a imitar este estilo y vamos a pedir que durante una semana los papás observen cuál o cuáles son las palabras en donde no está respetando el correcto uso de este fonema y que te haga un listado de esas palabras, ¿no? En la gente que vive con este niño, sus papás, su mamá, sus hermanos. Entonces, tienes este listado de una semana de observación. Luego, con ese listado, tú vas a jerarquizar, porque además puede haber palabras que diga más frecuentemente y palabras que diga menos frecuente. Tú vas a jerarquizar en ese listado. O sea, recibes la lista y tú dices, a ver, ¿en cuál se equivoca más? Y siempre estas las dice así o a veces las cambia por un sonido, a veces por otro. No está presente el que debe de ser, pero a veces cambia por uno o por otro. Entonces tú tomas primero aquello que es más grave, aquello que tiene más dificultades. En el caso de las disfemias o tartamudez no es así. En ese caso te vas por los contextos generalmente más sencillos. Acá no, acá nos vamos a ir por el contexto que tenga mucho más problema, para que el niño pueda ser consciente exactamente qué va a hacer. Entonces, número 2, tomas una palabra, seleccionas una palabra. Y a esa palabra se le va a buscar una imagen. Entonces, vamos a imaginarnos que es la palabra perro, porque generalmente los niños perro no la pueden decir bien y la cambian por pelo, ¿no? Por ejemplo, o perro, te dicen. Entonces, tomas la palabra perro. Vamos a escribirla fonéticamente porque, para empezar, la palabra nunca va a estar escrita. Aquí lo vamos a escribir pues para cuestiones didácticas. Pero la palabra nunca va a aparecer escrita. Entonces, ¿qué va a mirar el niño como palabra? Pues la imagen, la imagen objetal de esta palabra. Entonces, la imagen del perro.
Aquí la vamos a escribir fonéticamente para que no haya duda, pero por favor recuerden, no le van a enseñar por escrito nada, porque si no ya no hacemos este trabajo correcto. Tenemos que corregir una forma fonológica de palabra para que fonéticamente salga correcta. Si tú metes la imagen ortográfica, entonces estás haciendo otro proceso psicolingüístico que ya no viene al caso. Vamos a imaginar que tenemos, por tanto, la palabra perro. Y tenemos su dibujito, ¿no? Tendríamos que tener el dibujo de un animal estereotipado ahí. Supongan ustedes que este es un perro. Entonces, parece llama, pero es un perro. Y entonces le decimos al niño, oye, vamos a decir perro, pero en lugar de decir perro con r, vamos a decir perro con, y tú le das opciones. Tienes que tener ya una lista de fonemas que van a sustituir a ese fonema sobre el que tú estás llamando la atención. ¿Cómo vamos a escoger este listado de fonemas? Tienen que ser cercanos en punto y modo de articulación, pero te tienes que ir del más lejano al más cercano. Entonces vamos a empezar en este orden, ¿sale? R es alveolar, por tanto sus vecinos alveolares son el vibrante corto, son el fricativo, el nasal, el lateral, y luego vienen los dentales, y luego viene el labiodental, y luego de eso ya son muy lejanos, ya no sirven. Entonces vamos a comenzar con F, luego con T, con D, luego vamos a irnos acercando, entonces luego con S, con N, con L, con R, y finalmente va a estar el correcto. Así que tú le vas a decir, oye, mira, y le enseñas el dibujito, mira, vamos a decir perro, pero lo vamos a decir en lugar de decir perro, en lugar de decir perro con r, vamos a decir perro con f. ¿Cómo diría? A ver, ¿cómo diría perro con f? Y entonces le vas a ayudar, ¿no? Diría pefo. A ver, tú di pefo. Es muy importante que el niño haga la sustitución. Entonces, al inicio, con uno o dos fonemas, tú le vas a enseñar de qué se trata la tarea y lo vas a ayudar y demás. Entonces, perro, perro. Perro, en lugar de r, va a llegar f. Quítale r y le vamos a poner f. Entonces, ¿cómo dice perro con f? Pefo. Ok. A ver, oye, ¿y pefo qué es? Se fijaron cómo le hice ahorita, como si me fuera a seguir con algo y de repente me regreso y digo, espérate, eso no significa nada, ¿no? Entonces, oye, ¿y pefo qué es? Pefo no es nada, ¿verdad? Entonces, para que sea perro hay que decirlo con r. Pero a ver, ¿y qué tal si le ponemos en lugar de f, qué tal si lo decimos con t, t? A ver, di perro con t. Y entonces te tiene que decir peto. Ahora no sé si ustedes sepan, pero peto es la parte de arriba del overol, ese como cuadrito que te cubre el pecho, ¿no? Entonces, peto, ¿y qué es peto? Y entonces le diríamos eso, fíjate que peto es la parte de arriba de esos pantalones que están pegados y que se los ponen hasta acá para que sea como un mandilito y no se manchen. Entonces, esa parte de arriba, que es como del mandil, pero va pegado al pantalón, eso es peto. Así que si decimos perro con t, cambiamos porque ahora es peto. A ver, y si decimos perro con d, a ver, di, ¿cómo sería perro con d? Pedo. Ah, ¿y qué es pedo? Uy, guácala, ¿verdad? Sería como un gas apestoso. No, pues no, para decir perro hay que decirlo con r, no con d, si no significa eso otro. Y así te sigues, ¿no? Y con s, a ver, di perro en lugar de r, dilo con s. Y le va a salir peso y entonces te tiene que decir que es la moneda o es yo peso tal cosa. Bueno, entonces así te vas con cada uno. Con algunos vas a encontrarte palabras que significan, con algunos no, y ten cuidado porque a mí me han salido en algunas de esas combinaciones groserías, entonces antes de que tu listado esté exhaustivo y sea el que vayas a utilizar, tú chécale ahí que en esas sustituciones no te vaya a salir alguna palabra que sea una grosería o alguna palabra que cause tanta gracia, ¿no? Que sea tan en doble sentido que la persona deja de prestarte atención. Bueno, y este listado de fonemas,
tú se lo vas a enseñar tampoco, no le vas a poner la letra y le vas a decir, en lugar de decirlo con la letra R, ahora lo vas a decir con la letra S, no, porque estamos hablando de fonemas y estás utilizando la conciencia fonológica y estás utilizando la memoria de trabajo para hacer esto. Entonces, ¿qué necesitas para que esto funcione? Necesitas un espacio de corto plazo donde se pueda manipular la información y esa es la memoria de trabajo verbal. Así que si este niño tiene una memoria de trabajo verbal muy reducida, apenas 2 elementos con trabajo si puede hacerles procesamiento, pues no vas a poder hacer todavía esto. Necesitas que haya un volumen al menos de 4 cosas en la memoria de trabajo. Y necesitas que haya conciencia fonológica, o sea, necesitas que ese niño entienda que los fonemas tienen un valor en la lengua. ¿Cómo lo va a entender? No va a tener procesos fonológicos en el habla, porque si no, primero le haces conciencia fonológica y ya luego haces esta sustitución que sería como la parte más compleja de la conciencia fonológica. Estás utilizando una habilidad de la conciencia fonológica para hacer este desbloqueo. Vamos a escribir todo eso que les acabo de decir. Entonces, borremos esto de aquí y decimos, selecciona una palabra y su imagen objetal. Tres, se presenta la imagen y se produce la palabra frente al niño. Y 4, se propone la sustitución del fonema que se quiere corregir. Se propone la sustitución. Vamos a ponerle fonema diana. ¿Qué significa la palabra diana? O sea, aquello sobre lo que tenemos centrada la atención, porque eso hacemos en una diana, en el círculo ese donde le vamos a tirar la flecha, es una diana y tú tienes la atención y tu objetivo centrado ahí. Entonces, el fonema diana, la palabra diana sería esa, ¿no? De la que estamos hablando, en la que tenemos centrada la atención. Entonces, se propone la sustitución del fonema diana por otro lejano o cercano en rasgos. Y es que vamos así, del lejano al cercano en rasgos. Por eso tú tienes que tener tu fonema y el listado de fonemas por los que vas a sustituir para no arriesgarte a tener estas palabras, ¿no? Que no suenan bien. Entonces, ahora, ¿qué estamos utilizando para eso? Estamos haciendo esta tarea en un espacio amnésico que se llama memoria de trabajo verbal. Y esta tendría que tener, dijimos, al menos un volumen de 4. Un volumen de 4 elementos. Dijimos además que aquí adentro va a venir y operar o trabajar la conciencia fonológica. Conciencia fonológica. Así que para tú aplicar el método del desbloqueo, de praxias verbales, entonces tú tienes que garantizar que antes tienes estas 2 cosas. Y si no, esa sería la etapa 1 de tu trabajo, ¿no? Del plan terapéutico. Ok, ahora, ya que lo estás haciendo así, vas sustituyendo, entonces la última sustitución es por el fonema correcto. A ver, ahora vas a decir perro con R, y entonces el niño hace perro. Tanto hiciste, fíjense bien, no puedes sustituir por 1 o 2 fonemas, tienes que hacer un listado enorme de fonemas. Entonces, por ejemplo, si estás con, no sé, la palabra es pollo, y no dice pollo, sino dice poño, porque todas las palabras y las decía como ñ y ya corrigió todas menos pollo. Bueno, entonces, pues en pollo tienes los otros palatales
y vas a meter el fonema ñ, que es uno de los que causan problema, lo vas a meter como parte del listado, igual que en la palabra perro, el fonema l lo vas a meter como parte del listado, que es con el que decía pelo, ¿no? En lugar de perro. Pero vas a meter también los fonemas velares, pero solo son 3, y 2 palatales, solo son 5. Bueno, metámosle fonemas alveolares. Entonces, agregas más porque se tienen que hacer muchas combinaciones y primero harías los alveolares y luego harías los velares y terminarías con los palatales. Entonces, te vas de puntos lejanos en rasgos, casi no se parecen en rasgos, hasta los puntos más parecidos en rasgos. Y el chiste es que haga muchas sustituciones voluntarias y conscientes de ese fonema, de esa palabra. A ver, el chiste es que haga muchas sustituciones voluntarias y conscientes del fonema que no puede articular correctamente en esa palabra, porque lo que va a hacer es romper lo que es un patrón motor, él lo va a dividir cuando era una sola cosa. Para empezar, eso ya es muy bueno, que un solo bloque, algo que es una unidad, lo pueda romper, eso ya es muy bueno. Y que lo rompa justo centrando la atención en donde está el problema con el fonema. Es muy importante que tú vayas viendo con él, cada que termina en una nueva palabra, qué pasó semánticamente, no significa nada o lo que significa no es lo que esperábamos, ¿no? Es un significado completamente distinto. A veces es un significado vergonzoso, como en pedo, a veces es un significado que ni al caso, como peto, ¿no? Pero como sea, perdió el significado y adquirió un nuevo significado, ese patrón de sonidos o esa estructura de sonidos. De esa manera nos estamos regresando a la edad de los 4 y 5 años, cuando el cerebro tenía puesta la atención de manera natural en la estructura fonológica de la palabra y en el significado de esta estructura fonológica. O sea, la relación entre morfemas y fonemas era tan estrecha que el niño solito fue corrigiendo los procesos fonológicos y los fue suprimiendo. Pero eso pasó de manera natural entre los 4 y los 5 años. Ahora nosotros vamos a regresar la atención a ese momento morfofonológico para que el niño tome conciencia de que un fonema puede perderle, variándole rasgos, puede perder el significado de la palabra o puede cambiar el significado de la palabra. Y entonces, haciendo esto muchas veces, además el niño tiene un control voluntario sobre de su habla. Así que se va a acostumbrar a hacer las correcciones, a escuchar la forma incorrecta y hacer la corrección por la forma correcta. Tú este ejercicio no lo haces tantas veces, no te pasas semanas y semanas haciendo el método del desbloqueo, porque además en el cerebro ocurre algo natural. Nuestro cerebro, cuando tiene un nuevo aprendizaje, ese nuevo aprendizaje intenta generalizarlo hacia otras situaciones similares. Entonces, cuando el cerebro ha adquirido un nuevo patrón motor de un fonema, de un estereotipo fonemático, y se da cuenta del valor de este fonema y de realizarlo correctamente en el habla, que luego solito lo generaliza dentro del contexto de las palabras. Pero ahí donde se haya atorado le damos una ayudada y entonces el cerebro más o menos aplica esta misma estrategia y logra corregir otras palabras que tenían defectos en su motricidad, ¿no? Que eran estereotipos motores verbales incorrectos. ¿Cuántas veces hay que hacer esto? Bueno, hasta que desaparezca el problema en el niño, ¿no? Así que más o menos por sesión tú haces una de esas palabras del listado. No te van a traer una lista exhaustiva, porque antes hiciste el trabajo ortofónico y antes de eso hiciste el trabajo miofuncional y porque has hecho conciencia fonológica y has hecho de entrada también conciencia morfofonológica, ya lo veremos. Entonces ha habido muchas cosas que se han trabajado y nada más queda esto, el patrón motor incorrecto. Así que la lista no es exhaustiva y el resultado es muy bueno, pero como se los repetí, no hay nada como tener investigaciones y decir, así como lo hicieron los alemanes con la estereognosia oral, que ellos decían, ¿no? Sus experiencias son que los pacientes en 12 semanas
logran adquirir el estereotipo fonemático ausente y usarlo en las palabras. Bueno, algo así tendríamos que decir nosotros. Con el método del desbloqueo se logra en tal número de semanas que la mayoría de los niños estén corrigiendo los errores de habla, pero todavía no tenemos esa parte de investigación. Por ahí, si alguno de ustedes se anima con eso, sería buenísimo probar el método del desbloqueo en investigación. Y ahí estamos a sus órdenes los del Laboratorio Virtual de Neurolingüística para ello. Bueno, pues entonces, con esto terminamos. Tienen ustedes en su plataforma más o menos un texto que realicé para que fuera la base, ¿no? El texto base para lo de esta semana, y se les pide que hagan un video donde ustedes muestren cómo están haciendo el método del desbloqueo. La parte final, el número 5, es que la persona demuestre que puede decir esa palabra en un lenguaje más o menos cercano a lo natural. ¿Y qué es lo natural? Que la palabra no aparezca en aislado, que la palabra aparezca en el contexto de una oración y que esta oración enuncie una idea, ¿no? Entonces, no es un contexto completamente natural, porque para eso necesitaríamos haber provocado una conversación o algo, y aquí tenemos la atención centrada en la palabra que estamos utilizando. Entonces, el número 5 es usar la palabra, en este caso perro, ¿no? Ya al final la última sustitución es con r, y a ver, di perro con r, perro. Ah, muy bien, y eso sí es el perro, ¿verdad? Sí es este dibujito. Entonces, a ver, dime una oración que lleve r, y tú le pones ejemplos, ¿no? Y entonces usar la palabra en el contexto de una oración. Y puede ser que tú le pongas un cuadro temático y entonces el perrito aparezca ahí persiguiendo un gato, por ejemplo, ¿no? Y entonces le enseñas, a ver, tú dime una oración donde vaya la palabra perro. Mira, por ejemplo, esto te puede servir para la oración. O que él se lo invente. Y entonces los niños dicen algo así como, mi perro se llama, no sé, Goofy, ¿no? Mi perro se llama Goofy. Me dan miedo los perros, o anoche ladró mi perro. El chiste es que se centre más en cómo voy a armar la oración, qué te voy a decir, que en la motricidad de la palabra, porque también sabemos, por terapéutica, sabemos que cuando centramos la atención en la forma y no en el contenido, generalmente nos es más difícil corregir o lograr un habla fluida, ¿no? Entonces hay que desviar la atención de la forma para centrarnos más en el contenido y entonces tratar de ver qué pasaría en el lenguaje, pues lo más parecido a lo natural, le llamaríamos un lenguaje casi natural. Y ya con esto se termina, así que en el texto que tienen en la plataforma van a leer todo esto y les pedimos, ahí en la plataforma se pide que hagas un video donde utilices a alguien que la haga de paciente, ojalá sea un niño verdadero, pero si no es un niño, pues pídele a algún adulto que finja ser niño y que te haga ahí el ejercicio. ¿Y con un adulto se podría hacer? No, la recuperación con los adultos, o sea, la terapia afásica es muy distinta, ¿eh? Nada tiene que ver con esto. Esto se trabajaría con niños que les has enseñado fonemas y que no logran generalizarlos. Pues bueno, esperemos que esta clase entonces pueda suplir lo que hubiéramos tenido de manera presencial y yo espero que ustedes me envíen todas sus dudas a través del chat grupal que tenemos en WhatsApp y bueno, estoy al pendiente de ustedes a través de la plataforma y a través de WhatsApp. Tengan una muy bonita y bendecida semana. Hasta luego.